Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, pues por este tiempo tan especial. Gracias, Señor, porque tú que pones el querer como el hacer, Señor, pues ahora estamos aquí reunidos, Señor, en primera instancia reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Pero también es cierto, Señor, que te necesitamos, pues tú mejor que nadie conoces, Señor, nuestra condición. Tú mejor que nadie conoces, Señor, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro caminar. Y es por ello, Padre bendito, que nos ponemos en tus benditas manos, sabiendo, mi Dios, que tú tienes palabra de vida eterna, palabra que consuela, palabra que dirige, palabra que exhorta, que anima, que enseña. Y, Señor, queremos estar atento a ello. Eres tú, Señor, el que has de hablar. Yo solamente, Padre, soy una portadora tuya. Soy un instrumento en tus manos, el cual te pido, Señor, tu asistencia, Espíritu Santo, que seas tú tratando con el corazón de los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, por todo ello. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a continuar con esta serie que lleva por título, pues, verdaderos discípulos. Y continuamos con este tema del carácter del discípulo. Hoy será, pues, la quinta parte, ¿sí? Recordemos que Jesús está dando el sermón del monte. Y, bueno, lo que se le conoce como las bienaventuranzas. Y recuerde que la gente se reunió ahí, estaba una multitud. Pero esta enseñanza principalmente el Señor Jesús le está dando para los verdaderos discípulos, ¿sí? Y Él dice, comienza esta bienaventuranza diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen que me necesitan. Bienaventurados todos aquellos que lloran, porque saben que no pueden y entonces vienen a mí. Bienaventurados los mansos, los humildes, porque atienden mi palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, en estas bienaventuranzas van implícita la humildad, la mansedumbre, la necesidad de Dios, el hambre y la sed de Dios. Y esto nos está hablando del corazón, del espíritu, de lo más profundo del hombre, de la mujer, del ser humano. Entonces, en estas 4 primeras bienaventuranzas, usted puede notar que cada una de ellas van entrelazadas. Es como si fueran una cadenita, ¿sí? Que llevan esos eslabones. Una va uniendo a la otra y así sucesivamente. Y luego viene este versículo 7 de Mateo 5 que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí la palabra misericordia viene del griego elemón, que significa compasión por las miserias, por las tragedias de otros, por los sufrimientos que otros están pasando. Ahora le pregunto, ¿cómo puede un verdadero discípulo llegar a esta quinta bienaventuranza? ¿Cómo, si no tiene carácter? ¿Cómo se va a poder compadecer de otros si solamente está pensando en su yo, en su persona? Nada más piensa en lo que él necesita. No se puede avanzar en el reino de Dios si no vamos siendo desarrollados y dejados que el Señor nos siga transformando, así como el alfarero va trabajando ese barro y le va dando la forma que Él quiere, ¿sí? Y para ello tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer
que necesitamos de Dios, necesitamos de esa mansedumbre. El verdadero discípulo, cuando siente esa impotencia de que no puede, va y llora y se acerca con el Señor. Cuando el discípulo es perseguido a causa de Cristo, también llora, pero llega esa consolación y llega esa hambre y sed de justicia, ¿sí? Pero los que no van y no buscan ese deseo de ser consolados de parte de Dios, lo primero que hacen, ¿a quién creen que van y buscan? Unos buscan a los psicólogos, otros van y buscan el consejo de Walter Mercado. Y otros, por último, ya cuando de plano no ven, entonces sí corren y van con el pastor, ¿sí? A pedirle el consejo. Y hermanos, yo les quiero aconsejar que primero lea usted la palabra de Dios, que usted escudriñe la palabra de Dios, porque todo lo que el pastor le va a decir es eso, la palabra de Dios, ¿sí? Hay quienes son muy tímidos, hay algunos que se reservan mucho y por temor no van y exponen su problema, ¿verdad? Porque son muy tímidos, pero le puedo decir algo y se lo puedo decir abiertamente. Si usted es una persona tímida, usted puede escribir su problema en una hojita y entregársela al pastor para que le ayude. Porque luego a veces hay hermanos que, bueno, le dan una de vueltas al asunto y que no se concretan en exponer el problema, sino que empiezan a decirle, ay, fíjese que salí de mi casa y que me ladra el perro. Y yo le dije, ay perro, ¿por qué me ladras? Cállate. Y el hermano pues es paciente y tolerante y le puede decir, ah, sí, ¿qué más? Ay, y luego se me atravesó el vecino. Y le dan una de vueltas. Mejor sea usted concreta y vaya usted al punto, vaya usted al grano y exponga el problema, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo puedo yo tener esa bienaventuranza de ser una mujer misericordiosa? ¿O cómo puede un varón ser misericordioso? Eso es exactamente lo que todo discípulo debe de tener: misericordia, compasión por las miserias y las tragedias de otros. Le pregunto, ¿qué hizo Dios con nosotros? ¿Qué hizo Dios? ¿No tuvo misericordia? Sí, tuvo misericordia. Él tuvo compasión en la condición que nosotros nos encontrábamos, que era de muerte, ¿sí? Nuestras vidas eran una tragedia e íbamos directos al infierno. Pero Dios, que es grande en su misericordia, mostró su amor para cada uno de nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mostró su amor y la misericordia, y estas van juntas, son como gemelas, el amor y la misericordia. Entonces, ¿cómo puede un discípulo de Jesús tener el corazón misericordioso si no tiene los otros rasgos de carácter? No puede avanzar en el reino, ¿entiende? No puede. Entonces, el discípulo de Jesús tiene muy presente que ha recibido la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué es lo justo, lo recto y lo correcto delante de Dios que haga uno que recibió misericordia? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto que tenemos que hacer? Hacer misericordia, ¿sí? ¿Qué es lo justo, lo recto delante de Dios que haga un discípulo que entiende que ha sido perdonado? ¿Qué es lo justo que tiene que hacer cuando alguien le ofende? Perdonar, ¿sí? Pero algunos todavía se dan el lujo de decir,
no me nace perdonar. Es que usted no sabe lo que me hicieron. Y sí, efectivamente, yo no sé lo que le hicieron. Pero una cosa sí le puedo decir, que a usted no le han hecho más de lo que le hicieron a Cristo. No le han hecho. Y quizás algo está pasando en usted. Quizás usted no ha nacido de nuevo. O bien, usted no ha entendido lo que Dios demanda de usted. Y como ende, pues desobedece y se estanca allí. Hay una historia que quiero que veamos. Esta historia está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Es una maravillosa ilustración que el Señor Jesús da sobre la misericordia. Esta historia es conocida como el buen samaritano. Usted quizás la ha escuchado y la conoce perfectamente. Entonces, en este pasaje trata de varios personajes, de varios tipos de personas. Entre ellas está un ladrón, están unos religiosos, pero también está este samaritano, el cual pues hizo misericordia. Entonces, Lucas 10:25 dice así este versículo: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Y aquí probarle significa tentarlo. En nuestro coloquial vocabulario podremos decir que le puso un 4. Este intérprete de la ley le puso un 4 al Señor Jesús para hacerlo caer, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es un intérprete de la ley? Es uno que estaba dedicado completamente en alma y cuerpo a estudiar las Escrituras, y en específico eran al Antiguo Testamento, para interpretarlas y después enseñárselas al pueblo. Ese era un intérprete de la ley. Entonces llega Jesús diciendo que él era el Mesías, pero este hombre no le cree, y entonces le dice, para ponerle esta trampa al Señor Jesús, dijo, maestro. Este tramposo le llamó al Señor Jesús maestro, lo cual esto pudiera dar a entender que él era un discípulo de Jesús, cuando no lo era, ¿verdad? Aunque el mismo Señor Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, y entonces este es el caso, ¿no? Entonces le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este intérprete tenía en su mente que haciendo cosas, ¿sí?, él iba a tener el favor de Dios. Porque el propósito de la ley era decir, si tú haces esto, esto y lo otro, pues te vas a ganar el favor de Dios. Pero resulta que nadie podía hacer eso, porque por cuanto las obras de la ley dice que nadie será justificado delante de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es mostrar nuestra pobreza de espíritu, es mostrar de que somos pecadores y que tenemos que reconocer, ¿sí? Y el propósito de la ley, según Pablo, dice que, de acuerdo a su epístola a los Romanos, era esta, ¿no?, que reconocer que somos unos pecadores. Entonces, en el versículo 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús sabía perfectamente que él era un intérprete de la ley, por eso es que le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Y a continuación le hace otra pregunta interesante, ¿cómo lees? Y esta frase significa, ¿cómo entiendes lo que dice la ley? En pocas palabras, ¿qué entiendes? Versículo 26, él le dijo, versículo 27, aquel respondió, leo y entiendo esto. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él cita un mandamiento que estaba en la ley. Él dijo, así lo entiendo. Luego versículo 28, y él le dijo, Jesús,
Bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto significa, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues este intérprete de la ley se quiso pasar de listo con el Señor Jesús. Y luego en el versículo 29 le dice, pero él, el intérprete, queriéndose justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Note que no dijo quién es Dios, porque como no lo vemos, pero más bien en cambio sí le pregunta a Jesús y le dice, ¿quién es mi prójimo? Este era un intérprete de la ley. ¿Sí? Y quizás, bueno, pues aquí el Señor Jesús pues tiene paciencia con él, ¿no? Y le dice, porque finalmente entre el preguntarle él y el contestarle el Señor Jesús, el que cayó en el 4 fue este intérprete de la ley, porque finalmente termina dándole la razón al Señor Jesús cuando le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. ¿Sí? Entonces, cuando le pregunta quién es el prójimo, pues suena así como si el pastor viniera aquí y dijera, ¿qué es nacer de nuevo? ¿O qué es el perdón? Imagínense, ¿no? Que el pastor aquí se parara y nos dijera, voy a hablar del perdón, pero no sé qué es el perdón. Y usted sabrá que no faltará quien diga, ¿cómo? ¿Que es pastor y no sabe qué es el perdón? Así está este caso del intérprete, no sabía quién era supuestamente él, su prójimo. Y bueno, ¿qué es el prójimo? La palabra prójimo significa el más cercano. Ahora le pregunto, ¿quién es su prójimo más cercano? Si usted es un varón casado, ¿quién es su prójimo más cercano? Es su esposa y sus hijos, no es su mamá. Si usted es una mujer casada, ¿quién es su prójimo más cercano? Es su esposo y sus hijos, no es su mamá, no es su papá, no es su comadre, no. Hay un orden y la misma Biblia nos dice que el que no provee para su hogar es peor que un incrédulo. ¿Sí? Entonces, este hombre le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús le respondió en el versículo 30 y le lanza una historia extraordinaria. Y dice este versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Los ladrones aquí son un personaje que usa el Señor Jesús en esta historia. Entonces dice que cayó en manos de ladrones y lo despojaron. Esto es, que le quitaron todo lo que tenía. Y no solo lo despojaron, sino que dice, e hiriéndole. Quizás a lo mejor le metieron alguna daga o qué sé yo, y que lo dejaron herido. ¿Sí? Y después termina diciendo, y se fueron dejándole medio muerto. Este tipo de personas tiene una filosofía de vida que dice, lo tuyo es mío. Y esa es la mente de muchos cristianos o de personas que siempre están codiciando lo que otros tienen, ¿sí? Tienen la mente del ladrón. Lo tuyo es mío y a como sea te lo voy a quitar. ¿Cómo vive usted? ¿Pensando en lo que otros tienen es de usted? Cuando usted le quita algo que le pertenece a sus hijos por justicia, usted es un ladrón. Ay, se oyó muy feo, ¿verdad? Pero es la verdad. Entonces estos vivían con este asunto, lo tuyo es mío, presta para acá. ¿Cuántos son como estos personajes? Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquí
camino y viéndole pasó de largo. Vamos a ponerlo o a decirlo de la siguiente manera. Aconteció que descendió un pastor por aquel camino. Descendió un ministro. Bueno, descendió un sacerdote católico. O bueno, un ministro de los Testigos de Jehová. Alguien que ministraba en la casa de Dios, que predicaba. Y ahora le pregunto, ¿qué predica un predicador? Habla del perdón, habla de la misericordia de Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo este? Dice que siguió caminando y pasó de largo. Quizás este hombre que estaba ahí tirado le gritaba, ayúdame, ayúdame. Pero este, como era un religioso, dijo, yo tengo que ir a servir al Señor y no me puedo detener y mucho menos me puedo manchar las manos. Qué increíble, ¿no? Qué tremendo hombre de Dios. Fíjese nada más. Ahora vamos al versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Y qué era un levita? Eran de los que servían dentro del templo en múltiples oficios o cosas que ellos realizaban. Entre una de ellas estaba el que alababan a Dios, eran cantores del templo. Entonces podríamos decir que era el más famoso alabancero de la región. Este seguramente iba deprisa porque tenía un concierto y como habían pagado las entradas para el concierto, pues él tenía que llegar a tiempo, ¿no? Para entretener a sus fans. Este concierto era para darle la honra y la gloria a Dios, ¿no? Entonces lo vio tirado. Igual lo mismo, se pasó de largo, ¿sí? No le importó que este hombre estaba sediento, hambriento, titiriteando a lo mejor, no lo sé, ¿verdad? Entonces, tanto el sacerdote como el levita son los religiosos de esta historia, ¿sí? Son de los que dicen, ay Dios esto, ay Dios lo otro, ¿cierto o no? ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué no tuvieron misericordia con este hombre? Porque quizás no tenían, o más bien no tenían el corazón transformado. Mire, tanto el sacerdote como el levita tenían una filosofía de vida. Lo mío es mío. La filosofía de los ladrones era, lo tuyo es mío. Y déjeme decirle que la mayoría de los cristianos de hoy en día tenemos esta filosofía. Lo mío es mío y a mí me ha costado. ¿Lo de usted es de usted? Mire, hermanos, vamos aclarando este punto. ¿De quién son las cosas que usted tiene? De Dios. ¿En serio? ¿Sí? ¿Y qué va a hacer si se las pide? ¿Se las va a dar? Sí, hermanos, porque Dios nos va a probar, ¿sí? Y normalmente esto viene cuando usted y yo tenemos unas monedas de más o un excedente ahí, ¿sí? Entonces se nos presenta en esta situación, se nos va a presentar quizás a lo mejor un herido, un necesitado, qué sé yo. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, hermanos, yo les voy a decir un secreto. La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Sabe por qué? Porque sigo en esta carne, en este cuerpo que es imperfecto. Por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios, porque cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la escudriñamos, el Espíritu Santo hace la obra. Él nos sensibiliza. Si somos hijos de Dios, claro está. Y Él nos recuerda y nos dice que nos estamos alejando de cosas que son elementales. A muchos de ustedes yo les conozco, a unos quizás no tanto, pero lo que sí es cierto es que a muchos de ustedes Dios los ha bendecido, Dios los ha prosperado. Y a veces es triste ver que en esa prosperidad han dejado de ser insensibles ante la necesidad de otros.
Sí, porque quizás a lo mejor antes usted quería comprarse, es un ejemplo, un coche o una casita ahí de como de unos $500,000 y usted lo logró, lo consiguió. Bueno, Dios en su misericordia se lo proveyó. Y después quiso una casa mejor, ¿no? De unos 2 o 3 millones. Y también Dios se lo permitió. Pero después usted llegó a decir, Señor, tengo necesidad de una casa de 5 millones. ¿Tiene qué? A veces nos volvemos insensibles, ¿sí? Pero estamos, ay, Padre, por favor, tengo necesidad de esto. Y esto implica que nada más estamos pensando en nosotros mismos y nos olvidamos de todos aquellos que tienen necesidad. Y estamos con lo mío es mío. Espero que este mensaje Dios hable a su corazón para podernos ubicar, porque no podemos seguir siendo insensibles, porque tenemos que tener ese carácter de un hijo de Dios. Vamos al final de esta historia, versículo 33. Pero un samaritano, usted mejor que nadie, sabe que los judíos y los samaritanos no se querían, se odiaban, ¿sí? Los judíos le llamaban perros o inmundos a los samaritanos, y los samaritanos pues también tenían sus conceptos sobre los judíos. Entonces dice, este samaritano que iba de camino, no nos dice qué iba a hacer, solamente dice que iba de camino. Dice que vino cerca de él, significa que se acercó a él. Y luego dice, y viéndole fue movido a misericordia. Note que los 3 hombres anteriores, pues sí lo vieron. Uno para quitarle todo lo que tenía y los otros 2, pues se pasaron de largo. Pero dice que se detuvo ahí, viéndole fue movido a misericordia. Significa que cuando lo vio, tuvo ese sentimiento de compadecerse de él, porque lo vio mal, ¿sí? Luego continúa el versículo 34, y acercándose, o sea que no se lo llevó al pastor, tampoco se lo llevó al sacerdote ni al levita, ¿sí? No, hermanos. Y usted y yo vamos a tener enfrente quizás a un herido, quizás a un necesitado, y necesitamos ser movidos a misericordia. Continúa diciendo este versículo 34, vendó sus heridas. Esto significa que se ensució sus manos. ¿Y qué más? Dice, echándole aceite y vino. Y aquí el aceite se usaba como un medicamento. El vino también se usaba para fortalecer y curar las heridas. Entonces, como quien dice, él llevaba su botiquín. Él iba preparado en su viaje con ese botiquín que él había comprado, que le había costado, pero también que estuvo dispuesto a compartirlo con el que lo necesitaba, con aquel que estaba en una tragedia. Entonces le puso el aceite y el vino, lo curó. Y el vino también tiene un alcohol que se usa como un antiséptico. Entonces lo limpió, le puso aceite y luego dice, poniéndolo en su cabalgadura. Esto implica que lo cargó. Ahora le pregunto, ¿cómo hay que amar a Dios? Dice su palabra que con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo tenemos que amar. ¿Y qué estaba haciendo aquí este samaritano? Porque el mandamiento completo es amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el asunto es que nos amamos más a nosotros y a Dios lo dejamos en tercero o en cuarto término, y al prójimo pues no se diga, hasta el último, ¿no? Entonces esto implicaba que usó sus fuerzas, sus posesiones con el que lo necesitaba. ¿Y qué más? Dice que lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto es que dio su tiempo. Y muy pocos cristianos damos nuestro tiempo. Y no se diga a aquellas personas que también dicen, ay, a mí me gustaría ministrar a los niños, pero no tengo tiempo.
Yo creo que sí tiene su tiempo. Sí tiene tiempo para servir a Dios y para servir al prójimo. Versículo 35 dice: otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Este samaritano tenía un corazón de un verdadero discípulo. Sí, porque el verdadero discípulo tiene un corazón con este pensamiento: lo mío es de Dios. ¿Lo de usted de quién es? ¿De Dios? ¿De verdad? ¿Su alabanza de quién es? Para Dios. Sí, porque a través de eso Dios también lo usa para fortalecernos, para reconocer, para ser usados por Dios, hermanos. Concluyo con esto. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando aquí? A ser como Él, o ser como Él más bien. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, es perdonador, es bueno, es justo y recto. Yo en lo personal como cristiana tengo que reconocer que aún todavía me falta mucho. Pero una cosa sí le digo, yo continúo, así como dijo el apóstol Pablo, prosigo a la meta. Y no soy de las que digo, pues así soy yo, les guste o no. No, hermanos, no sería justo ni recto. Ahora déjeme terminar con esta historia. Y ha habido muchas historias como esta. Estaba un hombre en una esquina y en contraesquina estaba una señora que vendía pan y fruta. Ella estaba allí y en eso llegan unos hombres malos, unos malandrines que supuestamente querían comprarle algo a la señora, pero resulta que estos malandrines lo único que hicieron pues es ir a robar. Y entre que ellos querían escapar, pues la señora gritaba: ¡hey, páguenme, páguenme! Y estos al huir pues le tiraron todo eso. Entonces el hombre que estaba en la contraesquina se decía: que no puede ser posible, ¿por qué hacen esto? Entonces al ver todo esto se acerca con la señora y pues al quererle ayudar él se percata que esta señora era ciega, que no podía ver, ¿no? Entonces pues él empieza a ayudarle y después saca su cartera y le dice: tenga estos billetes, esto le va a ayudar a usted para que vuelva usted a surtirse de pan y de fruta. Y entonces la señora pues le da las gracias y entre tanto pues este hombre se empieza a retirar y la señora le empieza a gritar: oiga, ¿es usted Jesús? ¿Es usted Jesús? ¿Entendieron? ¿Es usted Jesús? ¿Cuánto nos parecemos a Jesús? Señoras, discúlpeme, pero se parecen a la difunta Paquita, la del barrio. O algunos hombres se parecen al Chavo del Ocho. Hermanos, yo reconozco mi pobreza de espíritu. Y con esto, hermanos, quiero decirle que quien habló primero, Dios, fue a mí, a mi corazón. Porque tengo que reconocer que aún me falta mucho para ser misericordioso. Yo no soy una diputada del reino de Dios, yo no soy una senadora que tiene fuero en el reino de Dios y que puede hacer lo que se me dé la gana y que nadie me puede decir nada. No, hermanos, yo no soy nadie. Yo necesito de la ayuda de Dios. Dios, en su reino que es de justicia, de gozo y de paz, justicia que es rectitud. Y Dios a mí me demanda, y lo que a mí me demanda, usted se lo demanda, y que lo que le demanda a usted, también me lo demanda a mí. O sea que todos estamos en el mismo camino. Pero el día de hoy
a mí me tocó enseñarle las leyes del reino de Dios y lo que es un verdadero discípulo. Ahora le pregunto, ¿cuántos quieren ser verdaderos discípulos de Jesús? ¿Cuántos quieren seguir avanzando? Le pido que se ponga de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que le produzca en nosotros ese profundo deseo de hambre y sed de Él para poder mostrar de su amor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, tú mejor que nadie conoces nuestro pensar y nuestro sentir, nuestras luchas, Señor. Gracias porque tú día a día a través de tu palabra nos desafías y nos inquietas, Señor. No nos podemos quedar igual, Señor. No podemos quedarnos igual como llegamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, porque queremos parecernos a ti, Jesús. Queremos que la gente nos confunda. Queremos que a través de nuestras vidas tú seas reflejado. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Tú conoces mi condición y mi lucha. Y yo te pido, Padre, porque yo quiero tener esa hambre y sed de justicia, porque yo quiero que mi vida te refleje a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Que reflejar su rostro en nosotros. Buenas tardes.